Hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos. En este video abordaremos un tema delicado que ha generado controversia en torno a las recientes declaraciones del Papa Francisco. Los invito a darle me gusta a este video, suscribirse a nuestro canal y dejar sus comentarios. Recordemos las palabras de Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Con espíritu de humildad y discernimiento, analicemos juntos este asunto. Rara vez hablo sobre controversias que involucran al Papa Francisco, ya que hay muchas personas que ya lo hacen. Sin embargo, me sentí llamado a decir algo sobre sus recientes comentarios, dadas las diferentes reacciones que he visto en Internet. Primero, veamos la controversia. Según el medio católico The Pillar, el Papa Francisco provocó controversia con comentarios en una reunión interreligiosa en Singapur, que algunos han interpretado como un alejamiento de la doctrina católica sobre el papel de Jesucristo y la salvación. Todas las religiones son un camino para llegar a Dios. Hago una comparación como diferentes idiomas para llegar allí, pero Dios es Dios para todos. Dijo el Papa Francisco a una reunión de jóvenes el 13 de septiembre, en una reunión interreligiosa en el Catholic Junior College de Singapur. Según un texto del discurso publicado por el Vaticano, el Papa continuó: y como Dios es Dios para todos, todos somos hijos de Dios. Pero, ¿es cierto que mi Dios es más importante que el tuyo? Hay un solo Dios, y nuestras religiones son idiomas, caminos para llegar a Dios. Algunos son sikhs, algunos son musulmanes, algunos son hindúes, algunos son cristianos, pero son caminos diferentes. Esto suena a la herejía del pluralismo o indiferentismo religioso, la idea de que no importa a qué religión pertenezcas, porque todas las religiones son solo caminos diferentes que ascienden la misma montaña y llegan al mismo lugar: Dios. Pero el cristianismo es diferente a cualquier otra religión. Mientras que otras religiones hechas por el hombre intentan llegar a Dios por sus propios méritos, el cristianismo enseña que Dios se acercó o descendió a nosotros al hacerse hombre y morir en la cruz por nuestros pecados. El indiferentismo es especialmente insidioso porque hace que los mártires cristianos sean tontos, ya que podrían haber ido al cielo de todos modos si hubieran aceptado las falsas religiones que se les imponían. En Dominus Jesus, la Congregación para la Doctrina de la Fe dijo lo siguiente: sería contrario a la fe considerar a la Iglesia como un camino de salvación al lado de los constituidos por las otras religiones, vistas como complementarias a la Iglesia o sustancialmente equivalentes a ella, incluso si se dice que convergen con la Iglesia hacia el reino escatológico de Dios. Creo que es importante decir desde el principio que no es bueno que el Papa haya dicho estas cosas. Simplemente no lo es. Negarse a admitirlo es un claro ejemplo de papá explicación.
es confuso, y como pastor de la Iglesia de Cristo, el Papa no debería confundir a su rebaño ni a los fieles. Ahora, algunas personas dirán que declaraciones como estas no importan porque no son ex cátedra o no están declaradas infaliblemente. Pero aún tenemos que someternos a las enseñanzas ordinarias del Papa. Sin embargo, no solo el Papa no está enseñando infaliblemente en este caso, ni siquiera está enseñando en absoluto, o, si lo está, tiene un peso magisterial insignificante. El Papa estaba dando un discurso informal a un grupo en un viaje al extranjero. El Concilio Vaticano II dijo que la sumisión al magisterio auténtico del Papa, su enseñanza oficial, se da según su mente y voluntad manifiestas, y su mente y voluntad en la materia pueden conocerse ya sea por el carácter de los documentos, por su frecuente repetición de la misma doctrina o por su manera de hablar. En otras palabras, un comentario único en un entorno informal no tiene peso magisterial en comparación con muchas declaraciones oficiales que dicen lo contrario. En la encíclica del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, dijo: «Nadie se salva solo, ni por sus propios esfuerzos, y la evangelización se trata ante todo de predicar el Evangelio a aquellos que no conocen a Jesucristo o que siempre lo han rechazado». En una homilía de 2016, el Papa dijo: «Así, todo es muy claro. No se puede entrar en la vida eterna por otro camino que no sea la puerta, que es Jesús». A menudo hablo improvisadamente en conferencias o en Catholic Answers Live y no siempre expreso las cosas de la mejor manera. Ese tipo de cosas le pasan a todo el mundo. Pero si dijera algo escandaloso que se estuviera difundiendo por todo Internet, haría una declaración. Diría: «Me disculpo por cualquier confusión que haya causado. Me equivoqué al hablar. Quise decir esto en su lugar». Y el Papa Francisco debería hacer lo mismo por el bien de la Iglesia. Los asesores del Papa sabían que una corrección podría estar justificada, porque cambiaron brevemente la traducción oficial al inglés de sus comentarios. Agregaron frases como: «Otras religiones son vistas como caminos que intentan llegar a Dios y lenguajes que intentan expresar y acercarse a Dios. Eso está mucho más en armonía con la enseñanza de la Iglesia de que otras religiones no cristianas tienen algo de verdad en ellas que puede acercar a las personas a Dios, pero no a la salvación». En Hechos 17:23, San Pablo les dijo a los griegos: «Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio». En otras palabras, una persona podría estar dirigiendo la adoración al Dios verdadero, pero no saberlo, porque ignora la verdadera naturaleza de Dios más allá de los hechos básicos, como que hay un Dios que es el Creador. El Catecismo también dice lo siguiente en el párrafo 843. La Iglesia Católica reconoce en otras religiones esa búsqueda entre sombras e imágenes del Dios que es desconocido aunque cercano, ya que Él da a todos la vida, el aliento y todas las cosas, y quiere que todos los hombres
se salven. Considera, por tanto, con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas que, por más que discrepen en mucho de lo que ella profesa y enseña, no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. En cuanto a criticar a la gente por decir, mi Dios es mejor que tu Dios, espero que lo que quiera decir es que no debemos ser desagradables o triunfalistas con los no cristianos y tratarlos como si Dios no los amara todavía o que no tuvieran ninguna relación con Dios. En cambio, deberíamos encontrar un terreno común sensato con los aspectos de Dios que sí reconocen, y luego guiar a esas personas a una comprensión más completa del Dios Trino. Espero que el mensaje sensato sea lo que el Papa quiso decir, pero el problema es que eso no está nada claro por lo que realmente dijo el Papa, razón por la cual los traductores cambiaron su respuesta en inglés de nuevo a todas las religiones son caminos hacia Dios. Y el original italiano en realidad significa caminos para llegar a Dios, lo cual es realmente problemático. Ahora bien, el Papa puede haber querido decir que otras religiones son caminos incompletos para llegar a Dios, y que los cristianos deberían construir sobre esos caminos incompletos para ayudar a las personas a conocer plenamente a Jesucristo, quien es el camino o la vía de salvación. Pero eso no quedó claro en el discurso del Papa, y el Papa debería proporcionar esa claridad adicional para aquellos que estaban comprensiblemente confundidos por sus palabras. Lo ha hecho antes, al bendecir a las personas en lugar de las uniones entre personas del mismo sexo. E incluso el Papa Benedicto XVI aclaró los comentarios que hizo, que causaron confusión sobre la moralidad del uso del condón. Entonces, ¿qué significa eso para el resto de nosotros? Cuando se trata de no católicos, decir que el Papa es confuso. Por lo tanto, el catolicismo es falso. Es un argumento terrible, porque la Biblia es mucho más confusa que el Papa y, a diferencia de un magisterio vivo, la Biblia no puede emitir ninguna declaración aclaratoria sobre sí misma o sobre lo que quisieron decir sus autores. Ahora, un protestante podría presentar un argumento más suave y decir que las declaraciones del Papa muestran que el catolicismo no tiene ninguna ventaja sobre el protestantismo, porque tanto los católicos como los protestantes tienen que usar el juicio privado al interpretar su autoridad docente, ya sea la Biblia o la Iglesia. Y estoy de acuerdo en que es un mal argumento decir que los católicos no se basan en juicios privados, pero los protestantes sí tienen que basarse en eso. Tuve que usar el juicio privado para determinar que el catolicismo era verdadero antes de convertirme a él hace 22 años. Pero podemos decir que el catolicismo tiene una ventaja al proporcionar claridad doctrinal que se basa menos en juicios privados. Por ejemplo, el catolicismo enseña firmemente la existencia del infierno y su eternidad, pero el protestantismo no tiene un estándar que pueda determinar si el error del universalismo o que todos van a terminar en el cielo es solo una creencia cristiana divergente, como el debate armenio-calvinista
o si es una herejía cristiana, o si representa un rechazo total del Evangelio. No puede decir eso porque la Biblia no dice qué doctrinas que enseña son esenciales y sobre cuáles los cristianos pueden estar en desacuerdo razonablemente, que es un punto que he abordado en episodios anteriores. De hecho, algunos de los obispos tienen una vena liberal, especialmente cuando hablan improvisadamente, pero he notado que el Espíritu Santo, si puedo presumir, termina guiándolos a posiciones bastante conservadoras. Pero ese no es el caso en el protestantismo. Incluso Redim Sumer, a quien he tenido en el programa antes para tener un gran diálogo y espero que vuelva a estarlo en el futuro, anunció recientemente que ya no participará en la apologética protestante porque siente que el protestantismo tiene que arreglar su propio liberalismo primero antes de invitar a los católicos y ortodoxos a él. Escribió en X: ¿por qué prácticamente todas las instituciones protestantes históricas fueron secuestradas por el liberalismo y las católicas orientales y ortodoxas orientales no lo fueron? Algunas declaraciones vagamente woke del Papa no se parecen en nada a la mayoría de los pastores de todas las principales denominaciones protestantes que afirman LGBTQ y son universalistas. Así que eso es lo que diría con respecto a los no católicos. Cuando se trata de católicos, los animaría a no caer en la desesperación cada vez que un obispo o el Papa dice o hace algo tonto. Cuando Napoleón Bonaparte amenazó con destruir la Iglesia Católica, se dice que el cardenal Ercole Consalvi respondió: si en 1800 años nosotros, el clero, no hemos logrado destruir la Iglesia, ¿de verdad crees que tú podrás hacerlo? Muchos teólogos, incluido el Papa Benedicto XVI, dicen que el Espíritu Santo solo permite que se elijan ciertos papas y que Dios no elige directamente a los papas. Pero en el libro de los jueces, Dios eligió directamente a los líderes de Israel, y algunos de ellos resultaron ser horribles, incurriendo en pecados tan graves como la idolatría. Pero Dios pudo usar a esas personas imperfectas para guiar a su pueblo elegido. Así que los animaría a orar por el Papa, incluso para que enmiende su comportamiento y sea un mejor líder. Y solo espero que esto no les quite la paz. Y miren, sé que no es un consejo fácil de dar, pero ¿qué más podemos hacer? Orar a Dios siempre es mejor que quejarse a nosotros mismos o a los demás. Si leen los Salmos, encontrarán todo tipo de pasajes en los que el salmista básicamente se queja a Dios y le pide ayuda. Dios no es un jefe al que tú o yo tengamos que complacer constantemente o estar en guardia. Podemos ser honestos con Dios acerca de nuestras luchas. Eso es lo que amo de nuestro Señor, y podemos ser honestos acerca de las cosas con las que luchamos, incluido el Papa. Pedro 5, 6, 7 dice lo siguiente: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Por ejemplo,
Estoy enojado porque el Papa Francisco dice que Donald Trump y Kamala Harris están en contra de la vida, porque Trump apoya la deportación y Harris está a favor del aborto, y dice que los estadounidenses deberían votar por el mal menor, pero no dice cuál es cuál. Pero esto les da cobertura a aquellos que dicen que ambos están igualmente equivocados en cuanto a la vida, lo cual simplemente no es cierto. Por ejemplo, el Papa dice que es un pecado grave rechazar a los migrantes, pero Harris dice que asegurará la frontera, lo que obviamente implica rechazar a los migrantes. Y la administración Biden-Harris deportó a más personas que Trump. ¿Eso significa que Harris es mala en inmigración y aborto y que es el mal mayor? Y si bien el aborto directo siempre está mal, y el Papa lo llama asesinato, la deportación no es intrínsecamente mala. Tengo un episodio completo sobre eso, cuyo enlace está abajo. El Papa incluso dijo en una entrevista de 2024 con 60 Minutes que la deportación, a diferencia del aborto directo, puede estar justificada. El migrante tiene que ser recibido. Después, ya ves cómo vas a tratar con él. A lo mejor tienes que devolverlo, no sé, pero cada caso hay que considerarlo humanamente, ¿no? Así que, si bien Trump y Harris quieren rechazar a los migrantes y deportar personas, Trump quiere hacer posible que los estados protejan a los no nacidos, y Harris quiere hacer imposible que los estados lo hagan. Eso debería estar muy claro. Pero el Papa no lo ha dejado nada claro sobre estos temas, y eso me enoja. Es confuso en temas realmente importantes. Pero en medio de esa ira, recuerdo lo que dice la Escritura en Efesios, capítulo 4. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Desechen las mentiras y no se aferren a la ira. El problema es que Internet nos enseña a hacer lo contrario de esas cosas, y eso es realmente malo para nuestras almas. Por ejemplo, algunas personas me acusan de ser un papa llorón o de papa explicar, o dicen que soy ingenuo porque no diré lo obvio, que según ellos es que el Papa Francisco es un hereje que intenta cubrir sus huellas y que todo esto es parte de su plan para destruir la Iglesia, y que debería decir eso, o soy ingenuo. Bueno, prefiero ser un miembro ingenuo de los elegidos que un miembro calumniador de los condenados. Veo a tantos católicos en línea haciendo las peores acusaciones, calumnias contra la gente. Eso es un pecado grave. Y lo dicen no solo sobre el Papa, sino sobre todo tipo de personas. Por ejemplo, dirán que cierto apologista no católico sabe que está equivocado y, por lo tanto, le miente a su audiencia sobre la evidencia porque es demasiado orgulloso para admitir que está equivocado. O dirán que cierto sacerdote es blando en temas LGBT porque es gay o está teniendo relaciones sexuales con otros hombres. O dirán que el Papa dice las cosas que dice porque el Papa quiere destruir la Iglesia. Es fácil hacer este tipo de acusaciones en línea, especialmente cuando tienes una cuenta anónima.
Pero tú y yo no somos anónimos para Dios. Por eso Jesús dijo que en el día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hablen. En Santiago, capítulo 3, dice: La lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Así que tomemos nuestra ira, frustración, nuestro miedo, démosle eso a Dios en oración y no lo convirtamos en calumnias o en maldiciones que damos en línea. Y deberíamos usar la tecnología con gracia. Aunque podemos usar cosas como el correo electrónico o el uso responsable de las redes sociales para pedirles a nuestros pastores que les den a los fieles, así como a aquellos que están preguntando sobre la fe, la claridad que conduce al conocimiento de Jesucristo. Así que muchas gracias a todos por ver, y espero que tengan un día muy bendecido. Que este análisis nos ayude a crecer en la fe y en el amor a Dios y a su iglesia. No olviden darle me gusta a este video, suscribirse y compartir sus pensamientos en los comentarios. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7.